El objetivo de nuestra presentación, el objetivo de nuestra presentación esta noche es comentarles a ustedes acerca de una molécula muy importante que realmente cambió mi vida cuando yo conocí de ella en detalles, Ay, aproximadamente unos 18 años. Como a esta hora de la noche me invita un gran amigo mío a que viera esta oportunidad. En esa época eran los inicios prácticamente de los precursores altamente efectivos del glutatión, que es una palabra que cuando estudiamos medicina, nosotros los médicos en la década del 80, en mi caso, que tengo 58 años, apenas se mencionaba. Simplemente se decía que era el guardián de la célula, el antioxidante maestro, pero no se le daba el valor, la importancia que tenía en ese momento hasta que sucesivamente se encontró que realmente juega un papel súper crítico en nuestro organismo, incluso más crítico que los tres elementos que nos habíamos enseñado nosotros como médicos para la supervivencia, que era el oxígeno, el agua y los nutrientes. Este era mucho más crítico que esos tres anteriores. De ahí que se le llamara el antioxidante maestro, pues sabemos que estamos expuestos por el simple hecho de ser organismos dependientes del oxígeno a algo inevitable que se llama la oxidación. Como mismo se oxida un metal allá afuera, nuestro organismo se está oxidando y eso se traduce en inflamación. Inevitablemente, el oxígeno es un arma de doble filo, por una parte es vital, pero por otra parte nos oxida. Y esa oxidación se traduce en inflamación que si no se trata o se trata de minimizar lo antes posible, pues ocurre un envejecimiento acelerado de nuestro organismo, que se traduce en pérdida de la visión, la audición, arrugas, etcétera. Entonces, había una molécula que era capaz de relentecer, parar e incluso revertir significativamente ese proceso. Y ninguna tan efectiva como esta que vamos a compartir esta noche, que se llama el glutatión. Por eso se llama el antioxidante maestro, porque se produce de una manera natural en nuestro organismo hasta los 21 años y es un elemento que se autorrecicla constantemente y ayuda a otros antioxidantes, como veremos posteriormente, exógenos, a que se mantengan en un estado activo antioxidante. Como saben, nuestras células humanas dependen de elementos críticos para sobrevivir. Y ahí tenemos el oxígeno. Nadie puede estar sin respirar más de 4 minutos sin tener ya consecuencias permanentes a nivel cerebral. Aunque hay personas que pueden aguantar la respiración, como esos nadadores de inmersión, durante mucho más tiempo, son excepciones. Y en este caso son personas que están entrenadas para poder aguantar y retener oxígeno por más de 4 minutos sin respirar. Tenemos el agua, que es un elemento que constituye casi el 80% de nuestro cuerpo. Y sin ella quizás podemos estar varios días. El tercero que tenemos que tener en cuenta es la nutrición. Y en este caso, su mínima expresión a nivel molecular se encuentra la glucosa, que cuando se mezcla con el oxígeno dentro de nuestras células produce la energía necesaria para nuestro funcionamiento. Y cuando estudiamos medicina, a nosotros se nos mencionaron esos tres como las tres principales cosas o elementos que no podíamos vivir sin ellos. Uno puede estar sin oxígeno, como dije, no más de 4 minutos, sin daños permanentes, sin agua quizás varios días, sin alimento quizás varias semanas, pero no podemos estar sin este cuarto elemento que garantiza la protección de cada una de nuestras células. Y no en su deficiencia, es decir, en su ausencia, nuestras células se autodestruyen en 2 minutos. Es decir, no podemos estar más de 2 minutos sin ellos y se llama el glutatión. Y cuando no tenemos suficientes niveles de glutatión en nuestro organismo, nuestras células sufren de una manera significativa para desempeñar su función. Por lo tanto, si se agota, mueren inmediatamente, lo cual lo convierte en el elemento más crítico de los tres que habíamos mencionado anteriormente para la supervivencia humana. Si sin glutatión no existiría vida sobre la Tierra, no existirían aves, no existirían animales, no existirían seres humanos, no existirían plantas. Por lo tanto, es importante mantener los niveles óptimos de este elemento, porque nuestras células se ven gravemente afectadas en su función cuando no tenemos óptimos niveles de glutatión. Quiero revisar primero el sistema de defensa con que contamos nosotros, que es el sistema de defensa antioxidante, recuerden, para poder contrarrestar esa oxidación inevitable por el simple hecho de respirar oxígeno, porque el oxígeno es vital, no podemos estar sin él, pero una vez que se utiliza produce la mayor fuente de radicales libres, que son moléculas que se conocen que son muy inestables, muy reactivas y que les falta en su estructura un electrón. Y al faltar el electrón lo que van a hacer es buscar a la molécula vecina, sobre todo en su estructura celular, en la membrana, para robarle el electrón faltante. Y eso se crea una reacción en cadena que lleva a la inflamación. Para poder contrarrestar esos
esos efectos hay que neutralizar cuanto antes esos radicales libres, esas moléculas inestables y reactivas, donándoles ese electrón faltante. Y esa es la función que hacen los antioxidantes. Nosotros lo conocemos como antioxidantes que hicieron muy populares a partir de la década de los 80 a través de la ingestión de antioxidantes exógenos con frutas de diferentes colores, etcétera. Y ahí tenemos la vitamina A, la C, la E, el selenio, los polifenoles, los fitoquímicos. Y hay antioxidantes que uno produce naturalmente como parte de ese sistema. Y son los endógenos. Exógenos que hay que ingerirlos, exógenos que se producen normalmente. Hay un grupo no enzimático, que las enzimas son como policías que catalizan reacciones metabólicas en nuestro organismo, controlan reacciones bioquímicas en nuestro organismo. Y ahí tenemos el glutatión como el más crítico de todos estos antioxidantes exógenos y endógenos, no enzimáticos y enzimáticos. El glutatión es el único del cual no podemos estar sin en más de 2 minutos. Los demás puede tardar un mayor tiempo en aparecer síntomas y signos por su deficiencia. Pero sin glutatión no podemos estar más de 2 minutos, porque desempeña más de 400 funciones críticas dentro de nuestro organismo, incluyendo la captación del oxígeno por las moléculas de hemoglobina. Es quien mantiene la hemoglobina en nuestra sangre para que se... Hola, Está silenciado, doctor. Perfecto. ¿Me están escuchando? ¿Me oyen Sí, ahora? ¿Y sí, me habían bien. escuchado anteriormente o estaba hablando y no me escuchaban? Sí, lo último que dijo sí se escuchó. Ok, ¿dónde me quedé? Estaba en los endógenos. Endógenos, perfecto. Bueno, decíamos que los endógenos son los que producen naturalmente en nuestro organismo y se dividen en un grupo no enzimático y enzimático. De todos ellos, el glutatión es el más crítico, no podemos estar sin él más de 2 minutos. El resto puede tardar días, semanas en aparecer síntomas y signos de la deficiencia de estos antioxidantes, pero el glutatión desempeña más de 400 funciones en nuestro organismo y es importante que nosotros tengamos niveles óptimos. Cuando hay niveles óptimos de glutatión, hay niveles óptimos de determinadas enzimas también conocidas como la glutatión peroxidasa, esta que aparece aquí abajo, que es tan importante como cardioprotector. Se ha demostrado que óptimos niveles de glutatión hacen que la enzima glutatión peroxidasa aumente su actividad y nos proteja de eventos cardiovasculares. Me refiero a procesos de falta de oxigenación a nivel del músculo cardíaco o en este caso infarto, etcétera. Así que no solamente él de por sí es importante, sino que gracias a que él tenga niveles óptimos, otros elementos van a estar siendo parte del sistema de defensa enzimático en nuestro cuerpo, pues dependen de óptimos niveles de glutatión. Ya sabemos que de todo eso que hay ahí, el más crítico de todo es el glutatión. Ahora, vamos a seguir la presentación. Según expertos, como Mehmet Oz, que es un famoso médico que tiene un programa de televisión acá en Estados Unidos, él considera el glutatión como el superhéroe de los antioxidantes y dedicó incluso un programa para este antioxidante. Mark Hyman dice que es la molécula más importante que necesitamos para mantenernos sanos y prevenir enfermedades. Es decir, si quieres tener un enfoque proactivo en cuanto a salud y no reactivo, nosotros somos más de la opinión de evitar enfermedades, de prevenir, que no esperar estar enfermos para tener el mejor médico o los mejores medicamentos. Lo ideal sería optimizar los niveles de glutatión. En mi opinión, el glutatión es el Michael Jordan de los antioxidantes y desintoxicadores de nuestro cuerpo, como dice el doctor Don Colbert, que tiene casi 80 libros publicados, bien conocedor del glutatión. Y Jimmy Goodman dice que es el agente curativo. Escuchen esto, curativo, natural, más poderoso que tenemos en nuestro cuerpo. Así que si quieres prevenir, nada mejor como optimizar los niveles del guardián de la célula. Y si quieres curarte en caso de que ya estés enfermo, si quieres recuperarte rápidamente en comparación con una persona que no tenga esta oportunidad, nada tan importante como optimizar los niveles de esta molécula. Ahora, es importante conocer que nuestro organismo está bombardeado por diferentes fuentes de agresores. Hay infecciones, ya sean bacterianas, virales, eh, parásitos, etcétera, hongos. Tenemos reacciones que hace el sistema inmunológico, que normalmente debe protegernos, a veces se sale fuera de modulación.
y nos agrede, reacciona contra nosotros. Y hay fuentes de etiología o causa desconocidas que al final lo que va a ocurrir a nivel molecular, y esto es importante nosotros como médicos que lo sepamos y las personas en general, es una excesiva producción de radicales libres. ¿De quién? Del más abundante de las moléculas constitucionales, en este caso me refiero a lo que es oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. El oxígeno, 65% de la composición de nuestro cuerpo, de los cuatro elementos constituyentes. Y por tanto, una vez que se utiliza, al ser el más abundante, es el que más va a producir radicales libres. Los hay derivados del hidrógeno, del nitrógeno, del carbono, etcétera. Pero es el oxígeno que es el 65%. Por lo tanto, lo que más va a producirse son radicales libres, moléculas inestables y reactivas derivadas del oxígeno, y por lo tanto hay que neutralizar esa excesiva producción de radicales libres. Es normal que haya una respuesta con una producción de radicales libres ante estas condiciones, pero no una excesiva producción. Porque si hay una excesiva producción y no se logra controlar a este nivel, Espérate que está dando comercial. entonces va a producirse una activación de señales inflamatorias y mediadores que van a llevar a la formación de la inflamación celular, que es inicialmente una respuesta normal de nuestro organismo, pero cuando pasa ya a un estado crónico, es el principal enemigo de nuestro cuerpo. Porque una célula inflamada en su membrana ya no puede captar nutrientes ni puede eliminar toxinas y se sofoca de estos elementos y puede entonces volverse disfuncional, puede tener mutaciones y puede tener una muerte prematura, anticipada, y puede acelerar también lo que es el proceso de envejecimiento. Ahora, nosotros tenemos respuestas inmediatas y de una manera organizada y cronológica ante esta fuente de agresión. Lo primero que va a defendernos a nosotros, el primero que da la cara, la primera barrera de defensa es los carroñeros, o en este caso eliminadores de radicales libres dependientes del oxígeno, del hidrógeno, del nitrógeno, del carbono, y es el glutatión el primero. Por lo tanto, fíjense en lo importante de ser proactivo en cuanto a optimizar los niveles de glutatión. En lugar de esperar enfermarnos para estar tomando medicamentos que ya está reconocido que es la tercera causa de muerte correctamente indicado en Estados Unidos. Entonces, el glutatión y sus amiguitos, como yo les llamo, van a ser los primeros, él y el resto de los antioxidantes endógenos como la superoxidasa dismutasa, la catalasa, la coenzima 10, como lo van viendo apareciendo acá, en neutralizar cuanto antes la excesiva producción de estos radicales libres, porque si no se neutralizan y ellos tienen la ventaja en relación con el sistema de defensa que nosotros traemos, que ya lo mencionamos anteriormente, entonces ese desbalance en el tiempo es lo que se conoce como estrés oxidativo. Y eso es lo que queremos evitar. No llegar al estrés oxidativo, porque si el estrés oxidativo ocurre, está asociado junto con los bajos niveles de glutatión, porque consume mucho glutatión, el estrés oxidativo para poder sacar y neutralizar todos esos radicales libres en exceso, activa una serie de mecanismos inflamatorios. Entonces, al final va a ocurrirse un daño en nuestras células y tejidos, llevando a lo que se llama el proceso de inflamación celular, sea cualquier célula de nuestro organismo, sea el cerebro, los ojos, los oídos, la piel, etcétera. Y nosotros estamos normalmente puestos y condicionados por la medicina moderna en esperar a llegar al séptimo, octavo, noveno round para poder tener un tratamiento con medicamentos antiinflamatorios, esteroideos, no esteroideos, etcétera. Y eso realmente es esperar demasiado tarde, porque ya está cerca de un proceso final que puede conllevar a un daño tisular, un daño en tejido y en las células y llevar a inflamación celular. ¿Por qué no darle prioridad a los primeros estadios? Es mejor apostar a ganar la pelea por no presentación, si hablamos de una pelea de boxeo, ¿no? En el round número uno, cuando anuncien quiénes son los contrincantes, que no pasar por una pelea masoquista innecesaria, que en el noveno round, ya casi si logras pasar los 9 rounds, vas a terminar en muy malas condiciones y quizás hasta ya muerto, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de llevar acá, un mensaje lo más eh, proactivo en vez de esperar a estar enfermos para curarlos. Se dice que el glutatión se mantiene en niveles óptimos hasta los 21 años. De ahí en adelante comienza a declinar de un 1 a un 2% por año, de un 12 a un 15% por década. Así que saque la cuenta. A partir de los 21 años empieza a envejecer la persona, a los 30 tiene 15% menos juventud, menos desempeño, menos energía, menos resistencia. Y así a los 40
es el doble, 30%. A los 50, 45% menos energía cuando tenía 20 años. Entonces, darse cuenta es una de las cosas más que yo aprecio en la vida. Hay 10 mandamientos en la Biblia, hay un onceavo que es darse cuenta. Si sabes que los niveles de lo que te mantiene joven declinan de un 10 a un 15%, 12 a un 15% por década, y por otra parte, desde que naces ya tienes más de 700 químicos en sangre que no deberías tener. ¿M? Me refiero a 200 químicos en el cordón umbilical y en la adultez ya casi 700, 900 químicos que no deberías tener. Hay que no solamente preocuparse por esto, sino ocuparse por optimizar los niveles de lo que nos mantiene joven y minimizar la exposición a fuentes endógenas y exógenas, sobre todo las exógenas, que no tenemos ni la más remota idea de la cantidad y la frecuencia que nos exponemos a contaminantes ambientales a través del aire que respiramos, los alimentos, los medicamentos, los traumas, las dietas, con muchos que vamos a mencionar, las radiaciones, etcétera. Y eso minimizándolo, vamos a disminuir lo que es el uso de glutatión para expulsar de nuestro cuerpo todas las fuentes esas exógenas de radicales libres. Entonces, optimizar el glutatión tomando buenas suplementaciones como las que vamos a mencionar hoy. Y por otra parte, tener un estilo de vida lo más saludable posible, una dieta lo más saludable posible, vivir en las mejores áreas que puedas, estar en contacto con el sol, el aire puro, el agua, etcétera, que sean de fuentes que tengan mínimos contaminantes para que no aumente los niveles de estrés oxidativo. Se ha visto ya que hay más de 75, por no decir más de 100 condiciones asociadas con bajos niveles de glutatión y estrés oxidativo, lo que conocemos como afecciones cardiovasculares, incluyendo ataques cardíacos, pulmonares como bronquitis, fibrosis, todos los trastornos neurológicos, los trastornos oftalmológicos, los trastornos de otorrinolaringología, como la especialidad que yo tengo, a la pérdida misma de la audición, la pérdida súbita de la audición, enfermedad de Meniere, el tinnitus, acúfenos, el vértigo, todo eso al final, la base es un estrés oxidativo por bajos niveles de glutatión no tratado en el tiempo, enfermedades inmunológicas, reumatológicas, oncológicas, el cáncer, la hematológica, etcétera, es por bajos niveles de glutatión y estrés oxidativo que no se logró neutralizar en el tiempo, optimizando los niveles de antioxidantes, sobre todo el glutatión. Y el glutatión se dice que es el guardián de la célula porque es el antioxidante maestro. Él se produce de manera natural en nuestro cuerpo hasta los 21 años. Es el único que se autorrecicla constantemente. Se está uniendo a una molécula ya oxidada de glutatión y ahí viene un elemento importante que es la L-cisteína, que es el aminoácido crítico que garantiza la tasa de producción intracelular de glutatión y sintetiza un glutatión nuevo. Y él constantemente está haciendo eso infinidad de veces y le permite no solamente mantenerse activo como antioxidante, sino que ayuda a otros antioxidantes exógenos como la vitamina C, la E y la A mantenerse en un estado activo antioxidante. Si no fuese por el glutatión, lo que la gente conoce como vitamina C no fuese vitamina C. También es el desintoxicador natural de nuestro cuerpo. Elimina más de 24 venenos que estamos expuestos, metales pesados, venenos que llevan y toxinas que están contaminantes en nuestros alimentos, en el agua, en el aire, y lo hace a través de una función que tiene que se llama conjugación glutacional. Es una molécula muy pegajosa, tiene un grupo sulfidilo que se pega a las toxinas y las expulsa de nuestras células. Al lograr proteger nuestros tejidos, donando ese electrón, ya haciendo su función antioxidante, evita que dañe nuestras membranas. Por otra parte, al sacar las toxinas del interior de nuestras células, con una función quelante también, sacando metales pesados, venenos, etcétera, más de 24 venenos, y todas las toxinas que llegan a través del aire, el agua y los alimentos, esa combinación reduce inflamación. Se ha visto que el optimizar los niveles de glutatión logra que la persona baje entre 8 y 11 libras de peso corporal, sin ser un producto para bajar de peso. Por lo tanto, es un antiinflamatorio natural y protege, modula y maximiza nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune nos cuida a nosotros. Bueno, el que optimiza los niveles de glutatión protege a quien nos protege a nosotros. Por lo tanto, vas a ver que no te enfermas tan frecuente. Y si te enfermas, lo que a una persona le dura una semana, 2 semanas, etcétera, te puede durar días, básicamente. Reduce inflamación celular al combinar todo lo anterior, que ya sabemos que es el enemigo silencioso de nuestro organismo. Los beneficios del glutatión. Se dice que cuando uno optimiza los niveles de glutatión, tiene un sueño profundo y reparador. La persona siente que duerme
y descansa. E incluso puedes que duermas menos tiempo, pero cuando te levantas ya tienes la energía y la vitalidad para poder enfrentar el día. Permite un aumento natural y estable de los niveles de energía en nuestro cuerpo. Es decir, la persona no tiene esos picos con bebidas energéticas y después esas caídas con exceso de azúcar o exceso de cafeína. Todo lo contrario, es una energía sostenida durante el tiempo. La persona tiene la misma energía o disponibilidad 8 de la mañana, 2 de la tarde, 9 de la noche. Mejora la claridad y la concentración mental. El cerebro, que es un 2% del cuerpo corporal, la masa, del peso corporal de nuestro cuerpo, y consume el 20% del oxígeno que respiramos, se beneficia muchísimo al optimizar los niveles de glutatión, porque esa oxidación excesiva que ocurre se ve mejorada y se ve a través de una Mira, mejoría Leonel, en el enfoque mental. Mejora el rendimiento, usted siente que rinde más durante el día. Ya llega de la casa y no está tan cansado. Mejora la resistencia y la recuperación física. También mejora significativamente cualquier molestia articular o muscular asociadas con inflamación. Acuérdense que nosotros combatimos inflamación en sus estadios iniciales, antes de que ocurra. Protege y desintoxica el hígado. El hígado en su fase 1 y fase 2 necesita de glutatión. Y mejora la función y la claridad de nuestra piel. La piel es algo que realmente se beneficia de una manera significativa cuando uno optimiza los niveles de glutatión porque es el órgano más grande que hay en nuestro cuerpo. Está expuesto a muchas toxinas ambientales. Por lo tanto, realmente se detiene e invierte el proceso de envejecimiento. Nosotros ya actuamos a un nivel atómico. Como ustedes saben, el átomo es una estructura que tiene un núcleo y tiene unas órbitas. Y en esas órbitas giran de manera par los electrones. Cuando uno pierde un electrón, es cuando se convierte en un radical libre, ese átomo. Y trata de buscar dónde encontrar ese electrón. Y lo hace generalmente en el átomo vecino. Entonces, si nosotros donamos inmediatamente ese electrón a través del glutatión, que le sobran, tiene muchos electrones, esa molécula, ese átomo se estabiliza. Por lo tanto, el subsiguiente elemento en lo que es estructura de nuestro cuerpo, que son las moléculas, van a estar sanos. Así ocurre con nuestras células. Las células es un conjunto de macromoléculas. Y ahí tenemos carbohidratos, proteínas, lípidos, etcétera. Y es como una ciudad que está rodeada por una membrana celular. Si protegemos las células, se protegen nuestros tejidos. Y así se protegen nuestros órganos, se protegen nuestros sistemas y ese cuerpo, que es una mole de átomos, ¿no? Es un reflejo directamente proporcional a cómo está su salud a nivel más elemental. Y aquí es donde nosotros empezamos. No esperamos enfermar. Nosotros no queremos que ocurra ese proceso. Entonces, el glutatión en nuestras células va a proteger lo que se llama la membrana celular. Si usted protege la membrana, se absorben nutrientes, se eliminan toxinas y todo en su interior trabaja de una manera óptima. Se protege el núcleo, se protege la mitocondria, que es la fábrica donde se produce la energía. Ahí se combinan los nutrientes, la glucosa, el oxígeno, en un medio acuoso, como es el interior de la célula, y la persona va a desempeñarse óptimamente. Es lógico, al producir energía se produce contaminación. Con un carro se mueve a mezclar oxígeno y también combustible en la cámara de combustión y produce humo, es de contaminación. Nuestras células producen también contaminación, pero eso es función del glutatión, que coja esos radicales libres y a través de la función que les mencioné que se llama conjugación glutacional, tiene la propiedad de pegarse a través de su grupo sulfhidrilo a esos elementos reactivos inestables y sacarlos de nuestro organismo. Ahora, quiero mostrarles a ustedes una breve reseña. Yo sé que hoy en día hay mucha más presencia en la Librería Médica Nacional que se llama PubMed. Hoy en día, si usted mira, puede encontrar más de 171.000 estudios. Esto yo lo hice hace muchos años, hace como 3 años, pero realmente hoy en día habrán quizás más de 180.000 estudios de glutatión. Hay más de 10.000 estudios cada 3 meses que se publican. Pero miren cómo estaba el campo de la investigación científica en el año 1986. La vitamina C en color rojo o mamey era el más abundante, la más conocida, la más reconocida y estudiada de los antioxidantes que conocemos como la vitamina E, la C y el glutatión. 10 años después, ya el glutatión en color verde oscuro supera a la vitamina C en estudio. Y así sucesivamente, en 2010, 2006, había más estudios que la vitamina C y hoy en día casi lo supera por más de 100.000 estudios el glutatión a la vitamina C. Por lo tanto, lo más importante es a lo que más se le presta atención.
Y la comunidad científica hoy en día es conocedora y reconoce la importancia de optimizar los niveles de glutatión y todas sus funciones que desempeña nuestro cuerpo. Si vemos acá, usted coloca en la librería médica nacional que se llama PubMed.gov glutatión, la palabra glutatión, y le salen 171.000. Ya saben, si ustedes lo hacen, ahora van a encontrar más de 183.000 estudios. En cambio, cuando coloca la vitamina C, 71.000 estudios. Esto es en los últimos 100 años, para que ustedes tengan una idea. La vitamina E, unos 46.000, quizás está sobre los 60.000. Y hice una pequeña reseña cuando ocurrió la epidemia del coronavirus. Y me llamó la atención que habían 192 estudios en ese momento, en 2020, cuando ocurrió la pandemia. Y les voy a señalar brevemente cinco de ellos que me llamó la atención. El glutatión, sobre todo nanonizado, es decir, usando la nanotecnología, y unido a la plata, inhibe la proliferación del coronavirus a través de un bloqueo de la síntesis del RNA, que es el medio en que él se multiplica. Y eso los chinos lo sabían desde 2018, desde febrero 7. Ya saben que COVID fue en 2019, en marzo. Bueno, ellos tuvieron un episodio de diarrea porcina, en ganado porcino, los cerditos, y se dieron cuenta que el estudio sugería que había una terapia prometedora que estaba siendo muy efectiva para el tratamiento del coronavirus, y era el glutatión. Por otra parte, ya en el 2020, en abril 21, se demostró la eficacia del glutatión para mejorar la falta de aire en pacientes con COVID. ¿M? Y esto ya fue muy significativo porque ayudó a que se reconociera que la N-acetilcisteína, por ejemplo, era un agente terapéutico muy efectivo para aliviar la disnea, la falta de aire en pacientes con COVID. Este estudio de Alexei Polonikov, que es un ruso, demostró que la deficiencia endógena, es decir, en el interior de nuestras células de glutatión, era la causa más probable de las que eran las serias complicaciones y muerte en pacientes con COVID. La deficiencia endógena en el interior de nuestras células de glutatión era la causa más común y probable de las complicaciones y muertes en pacientes con COVID. Lastimosamente, no logró la comunidad científica darse cuenta a tiempo, sino muchas complicaciones, muchas muertes se pudieron haber evitado. Gracias a Dios, todos los que conocíamos de esta tecnología y la importancia del glutatión, pudimos proteger a nuestros familiares y amigos. Y a la medida de nuestro modesto alcance, pudimos llegar a la mayor cantidad de personas. Pero ya se reconoce finalmente en este quinto estudio que la glutatión, las suplementaciones de glutatión deberían ser una terapia adjunta en pacientes con COVID. Es decir, si usted quiere estar verdaderamente protegido, no puede, bajo ningún concepto, obviar la importancia de optimizar los niveles de quien protege al sistema inmune, que es quien nos protege a nosotros. Hay factores ambientales, como decíamos, exógenos, que las personas no tenemos la más remota idea, la cantidad y frecuencia a la que estamos expuestos, que disminuyen los niveles de glutatión. Y ahí tenemos el fumar, directo o indirectamente, las enfermedades, la mala nutrición, la contaminación ambiental. Hay más de 10.000 químicos anuales que libera la industria química en los Estados Unidos. Alcohol, el estrés, el ejercicio extremo, la falta de sueño, los rayos solares. En este caso me refiero, el rayo del sol es bueno, pero me refiero cuando uno está expuesto a radiaciones que vienen también de diferentes orígenes, que pueden ser, en este caso, radiaciones ionizantes e incluso no ionizantes. Hoy en día hay una gran contaminación ambiental debido al electrosmog, que son todas esas fuentes de radicales libres, de fuentes que son en ondas electromagnéticas erráticas, que vienen de cuánto equipo eléctrico está conectado a la corriente. Genera un campo eléctrico, pero genera un campo electromagnético. El microwave, cuando lo enciendas, corre, porque a 7 o 10 metros te alcanza la radiación. Pero la exposición a celulares, a Wi-Fi, a teléfonos, computadoras, etcétera, hoy en día, el mismo cableado a las paredes, las antenas de telecomunicaciones, las antenas me refiero de, no solamente de comunicaciones, sino de Wi-Fi y todo lo que está en la 5G, que ni las ves. Nos están cocinando literalmente. Todos los paquetes que vienen a través del aire, como YouTube, Facebook, de todo lo que existe hoy en día de social media, eso nos está generalmente exponiendo una excesiva cantidad de electrosmog y es una de las fuentes ambientales grandes de radicales libres. Es el glutatión quien logra neutralizar
ese radical del nitrógeno que se produce cuando uno está expuesto a radiaciones electromagnéticas erráticas. Los medicamentos, como decían, se han logrado grandes avances en la medicina. Es impresionante cómo ha avanzado la medicina en los últimos años, pero el precio que pagamos por usarlo son los efectos secundarios. Y yo siempre soy de criterio, la mejor medicina es la que no se toma y la mejor cirugía es la que no te hagas. Y yo soy médico y yo me cuido de una cirugía porque sé que uno puede morir por complicaciones, desde complicaciones anestésicas, complicaciones quirúrgicas, infecciones, etcétera. Y si uno lo puede evitar, pues mejor. Y también, por otra parte, los medicamentos correctamente indicados son la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Entonces, deben ser correctamente indicados por un fisiatra, un médico. En este caso, bajo estricto control, uno no debe automedicarse, debe hacerle caso a su médico. Y cuestionen también si hay alternativas, que no necesites llegar a ese punto de tener que usar medicamentos o cirugía. A partir de los 20 años, el cuerpo pierde la capacidad de producir glutatión de un 1 a un 2% por año, 12 a un 15% por década. Hay más de 183.000 estudios de glutatión en PubMed. Los niveles de glutatión son difíciles de elevar, lo conoce la comunidad médica, pero la comunidad médica necesita actualizarse, porque todavía están pensando que hay solamente glutatión que se puede destruir por el sistema digestivo, en este caso ácido gástrico. Y esos son glutatión, presentaciones de glutatión muy antiguas, es decir, el glutatión oral es demasiado frágil, se conoce que se inactiva por la acción del ácido clorhídrico. El intravenoso es demasiado caro, entre 200 y $600 la inyección, y en 90 minutos ya lograste el pico. De ahí empiezas a declinar el tercer día, ya no tienes los niveles que deberías tener. Y por otra parte, pude hablar con Douglas Harrington, que es un hematólogo jefe del grupo de trasplante de la Universidad de Stanford, y me dijo que el glutatión intravenoso no entrega la molécula de glutatión intacta al interior de la célula. Más bien, es un vehículo muy práctico y muy efectivo para llevar precursores, que son fragmentos de la molécula para que una vez que lleguen a la célula y pasen la membrana celular, se forma el glutatión dentro de la célula, pero no entrega la molécula lista para ser utilizada. Ahora, lo que quiero compartirle esta noche es la tecnología que nosotros tenemos, que nos hace diferente al resto de lo que hay afuera. Por 200 años hemos estado usando, 200 años, la vieja era de los precursores de glutatión encapsulados por vía digestiva. Me refiero a 200 años de usar la vía digestiva, es decir, tomar medicamentos, suplementos por vía oral. Esa vía es una vía muy lenta, pues el tiempo de biodisponibilidad, o mejor dicho, utilización de lo que estás tomando puede llegar desde 45, de tomar desde 45 minutos hasta una hora o hasta 4 horas, lo mismo que toma la digestión. El efecto tarda, por tanto, en aparecer. Es muy lenta la absorción, hay inseguridad en la absorción, no sabemos cómo está ese esófago, ese estómago, ese intestino, ese hígado. Hay un sabor desagradable, muchas veces se fragmentan, se abren las cápsulas de precursores de glutatión y hay mezclas que permiten que se autorrecicle la molécula, están cargadas en vitamina C, etcétera, y pueden dar ardor esofágico o gastritis. Hay suplementos que son destruidos por los jugos digestivos y no pueden llegar a absorberse en el intestino. No se puede utilizar en pacientes que estén inconscientes o que tengan vómitos. El proceso de metabolización por el hígado es necesario para poder distribuirlo en la sangre antes de que uno lo pueda utilizar en la célula. Por lo tanto, si el hígado está enfermo, no va a hacer una metabolización adecuada o puede que consuma más de lo que se requiera y se disminuya, por tanto, la biodisponibilidad para poderlo mandar a la sangre. Esta vía yo la comparo como estar montado en un par de patines. Se disfruta el paseo, pero es lento, demasiado, de cero desde 45 minutos hasta una hora o hasta 4 horas en ver el resultado, es decir, estar ya biodisponible y utilizándose por nuestra célula. Sean bienvenidos hoy a la nueva era, ya no la era de los precursores de fragmentos de la molécula de glutatión encapsulados por vía oral que tiene 200 años, sino la nueva era es la nueva era de absorción instantánea de glutatión nanonizado o con encapsulamiento molecular, como se está diciendo. Esta era va a usar el inicio de la vía oral, pero va a usar la vía sublingual. Se han hecho estudios que cuando uno levanta la lengua, debajo de la lengua hay un conglomerado, es decir, un grupo de venas que tienen paredes muy delgadas y son muy abundantes, parecen como una esponja. Es decir, se absorben cualquier cosa que llegue en contacto, si colocas glucosa en contacto con el suelo de la lengua,
A los 30 segundos ocurre un tiempo de despegue, que es el tiempo de absorción instantánea de la glucosa y ya está en el corazón. Es decir, del piso de la lengua. En este caso, cuando bajas la lengua y conscientemente entras en contacto con la glucosa, en 30 segundos ya está en el corazón. El corazón bombea de 5 a 5 litros y medio de sangre cada minuto. Es decir, que en un minuto ya está, un minuto y medio, se está absorbiendo en el interior de nuestras células y es listo para ser utilizado. Nunca vamos a comparar 60, 70 segundos con 45 minutos, una o 4 horas. Y de ahí la importancia de entender esta nueva era de absorción instantánea, utilizando una mucosa oral con un tiempo de despegue de 30 segundos al corazón, directo a la yugular, una biodisponibilidad intracelular inmediata con una utilización, ya no hablemos de biodisponibilidad, es decir, de estar disponible, sino de utilizarse a nivel celular de 60 a 70 segundos. El sabor es agradable, sabe como a menta, el nuevo producto ahora de Neuro sabe a mango, omite el tracto digestivo, es decir, usted lo coloca en contacto con la cara inferior de la lengua, se pone la servida que se recomienda que esa servida va a estar en contacto con la mucosa sublingual, lo deja conscientemente en contacto unos 30 segundos, un minuto, y después lo sube sobre la lengua y lo va a enjuagar de lado a lado de los carrillos por 2 minutos, 3 minutos. Hay atletas de alto rendimiento que lo hacen hasta 4 minutos y después lo traga. Esa es la forma de absorber correctamente nuestra tecnología con encapsulamiento molecular. Se puede usar en pacientes con vómitos, no requiere paso de metabolización por el hígado porque va directamente del suelo de la boca al corazón. La absorción es rápida, drenaje directamente a la vena cava superior, que es la vena que recoge toda la sangre de la parte superior del cuerpo. Es una vía muy segura, muy práctica. El paciente se la puede aplicar sola. Es fácil, es cómoda, es indolora, es ineficaz, es eficaz y es económica. Y no produce ansiedad ni temor en si sabemos que hay unas cápsulas muy grandes que normalmente las personas toman de diferentes suplementos. Acá no hay que tomar, no hay que tener ese susto de que te vayas a atragantar con una cápsula grande. Esta vía, nosotros la comparamos como estar en un jet de última generación, como los que vieron la película de Top Gun, la última que salió. Eso es un F-35, es decir, un jet de combate que toma prácticamente la similitud, ¿no? Con la analogía, 30 segundos en llegar al interior de nuestra célula y estar listo para ser utilizado. Es decir, ya se está utilizando entre 60 y 70 segundos en lugar de 45 minutos, 1 a 4 horas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? La nanotecnología. Básicamente, lo que usamos es una ciencia que se dedica al estudio y a la manipulación de la materia a un nivel molecular, a un nivel atómico, e incluso subatómico, con fines industriales, médicos, militares, etcétera. Esto permite crear una mayor cobertura de superficie. Si una cosa se pone fina, pues aumenta más y más y más su área de contacto. Por ejemplo, a modo de analogía, si nosotros tomamos una pelota de fútbol, para entender un poco lo que es la nanotecnología, y un balón lo colocamos en una cancha de fútbol, el área de contacto va a ser un punto pequeño, quizás de varios centímetros, 3 centímetros, etcétera. Si ese mismo balón nosotros le sacamos el aire, ya aumenta su área de contacto. Empezamos a estirarlo, ¿no? Y sería 1,3 pies. Pero si el mismo balón, con su superficie y el contenido, lo llevamos a una escala de 80 nanómetros, ¿no? Seríamos capaces de crear una película, es decir, una capa extendida suficiente para cubrir 72 canchas de fútbol. La misma materia, simplemente llevada a una dimensión nanométrica. Y nosotros somos capaces no solamente de 80 nanómetros, podemos llegar hasta 10 nanómetros o menos. Ahora, el tamaño nanométrico permite una absorción instantánea de 30 segundos y por tanto también nuestras células pueden tener no solamente biodisponible, sino utilizar de una manera inmediata lo que llega a su interior. Frente a la forma tradicional que tarda de 45 minutos hasta 4 horas. Tenemos NutriSwitch. NutriSwitch es una tecnología que utiliza el glutatión y otros elementos críticos como la L-cisteína, que es un precursor del glutatión, uno de los aminoácidos que son parte del tripéptido, para combinar y revivir
una fórmula que va a ayudar a que nuestro cuerpo se recupere de una manera mucho más rápida. Y aquí tenemos elementos como la cúrcuma, el ácido alfa-lipoico, extracto de muscadina, todo accionado por una tecnología que se llama Hydrostack Nano Delivery, que ahora cambió al nombre de encapsulamiento molecular. Esto usamos el agua como vehículo y aquí quiero que presten atención. Ustedes saben que el agua es el 80% de nuestro cuerpo. Si nosotros funcionamos en un medio acuoso y el agua es invitada al interior de nuestras células, todo lo que venga en otra forma de presentación, sea polvo, plantas, grasa, va a absorberse, pero nunca va a poderse comparar su nivel de utilización y biodisponibilidad a nivel de nuestras células como el agua. Si esa agua encima es un agua ultrapura, es decir, que se procesa, se le sacan todas las toxinas contaminantes, después se pasa por un reactor donde se fragmenta la molécula de agua y se coloca en placas de cerámica que tenemos casi nada más que un tiempo en nanosegundos para poderlo, milisegundos para poderlo reagrupar nuevamente. Bueno, en ese espacio se colocan rápidamente elementos nanonizados como los que mencionamos anteriormente. La vitamina C, la cúrcuma, etcétera. El glutatión, la L-cisteína. Y una vez que eso se cierra nuevamente, quedan atrapados esos nanonutrientes dentro de moléculas de agua. Así que nosotros mandamos esos elementos tan críticos al interior de nuestra célula en un caballo de Troya. Literalmente entran desapercibidos, invitados al interior y una vez que están dentro están listos para ser utilizados, incluyendo la molécula de glutatión. La molécula y precursores para que la célula los utilice inmediatamente y además no se nos vuelva vaga y continúe produciendo el glutatión a través de sus precursores como la L-cisteína. Ahora, tenemos también que la forma correcta de administración de lo que vamos a mencionarle a ustedes, cualquiera de los productos, debe ser respetando siempre las recomendaciones de NUMI. Serían 10 ml en 5 ml o una cucharadita equivale a una tapita. Por lo tanto, 10 ml serían dos tapitas. Se colocan debajo de la lengua y una vez que se colocan debajo de la lengua, van a, ya saben, a mantenerse en contacto consciente, bajando la lengua y estando en contacto con el líquido durante unos 30 segundos o un minuto. Después lo suben por encima de la lengua y van a estar haciendo un enjuague durante 1, 2, 3 minutos, 4 minutos, de tiempo que usted desee, después se traga ese contenido. El horario sugerido. Nosotros recomendamos que sea siempre respetando los ciclos celulares. Hay un ciclo de excreción celular donde el flujo va del interior de nuestras células hacia afuera y empieza a las 4 de la mañana hasta las 12 del mediodía, con un pico máximo a las 8 de la mañana. Por lo tanto, sería recomendado mover lo más posible las servidas, porque no se habla de dosis en nanotecnología, se habla de servidas, pero no está controlado, no está regulado, cerca de las 12 del mediodía porque ahí se invierte el gradiente y empieza de la parte del exterior de la célula hacia el interior de la célula. Empieza a las 12 del día esa fase de absorción y termina a las 8 de la noche, con un pico máximo a las 4 de la tarde. Si usted quiere aprovechar algo realmente en su organismo, lo debe administrar alrededor de las 4 de la tarde. Puede hacer otras servidas a las 12 del mediodía, antes de las 8 de la noche, para que logre aprovechar esa absorción que está en su pico, en su horario correcto, adecuado. Después de las 8 de la noche ya se cierran las compuertas, ni salen ni entran. Empieza la tercera fase hasta las 4 de la mañana, que es la fase de recuperación, síntesis de proteínas, mutaciones, de recuperación celular. Así que también puede tomarlo a libre demanda si usted desea. Si va a tener una competencia deportiva, puede tomarlo antes, durante e inmediatamente que termine para que se recupere de una manera más rápida. Entonces, tenemos un segundo producto que es el Nime Skin, que el secreto también está en la tecnología innovadora de encapsulamiento molecular. Y este también tiene la posibilidad de nanodimensionar ingredientes críticos para lograr una utilización inmediata en nuestra piel. Ya estamos hablando del glutatión, estamos hablando del ácido hialurónico que tiene una capacidad de hidratar de una manera muy rápida nuestra, nuestras células porque puede retener 1000 veces su peso molecular en agua. De ahí la capacidad de poder suavizar esas líneas de expresión. El colágeno como proteína de sostén, que es lo más abundante que existe en nuestro organismo,
como proteína de sostén. Otros precursores del glutatión, como la cisteína a través del NAC o N-acetilcisteína, el NAD+, que es muy importante en todo lo que es la facilidad del transporte y la comunicación celular, y otros aminoácidos. Entonces, eso viene con el New Skin. El New Skin igualmente, aplíqueselo también en la fase de absorción, 4 de la tarde, 12 de mediodía, también antes de las 8 de la noche. Y todo también accionado por HydroStack Nano Delivery, es decir, una tecnología que nanoniza estos ingredientes y los coloca dentro de moléculas de agua ultra pura. Nosotros solamente somos superados por la industria electrónica en cuanto a pureza del agua. La pureza del agua en la industria electrónica se clasifica alrededor de 18.2.3 mega ohms. Nosotros estamos en 17.50 mega ohms, mucho más puro que lo que nos inyectan en vena, que está alrededor de unos 14 mega ohms, o lo que nos inyectan intramuscular, que está alrededor de 12 mega ohms. Ahora, NutriSwitch lo que intenta es que usted se sienta mejor, viva mejor y se desempeñe mejor a la velocidad de NutriSwitch. Ya tenemos ahora un producto que se llama Neuro, que acaba de salir, que está revolucionando todo lo que es la salud cerebral y está utilizando también nuestra tecnología de HydroStack Nano Delivery o de encapsulamiento molecular. Es una forma revolucionaria para el bienestar del cerebro, fabricada con tecnología también de HydroStack Nano Delivery. Hydro quiere decir hidratación, stack rápida y delivery entrega. Esta tecnología que está formulándose para mejorar la función cerebral en este momento es un producto de avanzada. Este es lo último que está llegando para respaldar nuestra salud del cerebro, nuestra función cognitiva y tiene una poderosa combinación de nutrientes, pero la clave es en estar dándole de una manera inmediata al cerebro, que utiliza el 20% del oxígeno que respiramos, y lograr mejorar mucho esa oxidación, contrarrestar cuanto antes esa excesiva producción de radicales libres para mejorar lo que es el enfoque, la claridad, el conocimiento, la memoria. El potencial que tenemos es muy grande, puesto que el cerebro, ya saben, es un órgano que ocupa prácticamente el 2% de nuestro peso corporal, consume el 20% de la energía que se produce en nuestro organismo. Por lo tanto, mejorar la función cerebral, mejora el enfoque, apoya la salud cerebral, mejora lo que es el conocimiento, la memoria, ralentece lo que es el deterioro. Estos son algunos de los ingredientes, no necesariamente que se extraigan directamente del aguacate, pero tenemos el L-glutatión, que ya sabe la importancia del glutatión, el fosfatidilcerin, la L-tianina, la arginina, el calcium ascorbate o ascorbato de calcio, la cúrcuma, la L-cisteína y el ginkgo biloba. Famosos ingredientes que, como se han dicho, independientemente por grupos, algunos tienen funciones antioxidantes, otros tienen antiinflamatorias, otros tienen funciones de mejorar la vascularización, el flujo sanguíneo. La arginina, por ejemplo, apoya lo que es el flujo sanguíneo saludable. Uno puede tomar buenos alimentos, buenos suplementos, pero si no tiene buen flujo sanguíneo del cerebro, de nada sirve. La cafeína, que aumenta, ya sabes, el rendimiento cognitivo, nos mantiene despiertos, alerta, con energía, pero la diferencia es que, siendo un producto natural, nosotros no ofrecemos la cantidad de cafeína que se conoce afuera que trae una taza de café, que son 60 miligramos. Nosotros ofrecemos una décima parte, entre 4 y 5 miligramos de cafeína, y está asociada con otros elementos que mantienen también el cerebro calmado para que el efecto de estímulo cognitivo de la cafeína y de energía se prolongue en el tiempo. El glutatión, ya saben las propiedades que hemos mencionado hasta ahora, protegiéndonos contra el estrés oxidativo, que es el peor enemigo que hay en nuestro cuerpo. El glutamato de magnesio, que apoya mucho la salud de nuestras neuronas y nos permite dormir placenteramente y realiza más de 300 funciones en el organismo. El alfa GPC, que esto es esencial para la memoria y el aprendizaje. Hay una mezcla, como habíamos dicho anteriormente, que incluye estos elementos que hemos mencionado, los ascorbato de calcio, que es importante, la acetil-L-carnitina, que ayuda a la producción de energía en nuestras células, la L-tianina. Esta es la responsable de que el efecto se prolongue, relaja, pero además reduce el estrés y mejora el enfoque y la atención, prolongando el efecto de la cafeína. Y el metilsulfonil metano, que es el MSN, que eso reduce inflamación en el cuerpo y también en nuestro cerebro. El piroxal 5-fosfato, que esto es una forma de vitamina de complejo B, que son muy importantes para la función
de los procesos cognitivos. La L-cisteína, que es el precursor de glutatión, que cuando una molécula de glutatión se oxida y se une a otra molécula de glutatión oxidado, ella llega y entra y dona ese elemento crítico para que se vuelva a sintetizar nuevo glutatión. La fosfatidilcerina, que también soporta la comunicación entre célula y célula, es decir, hay elementos que facilitan la conectividad y el trabajo de los neurotransmisores. El ginkgo biloba, que históricamente mejora lo que es la vasodilatación y por tanto que todos estos nutrientes claves para el cerebro estén biodisponibles y se utilicen de una manera rápida, entrando en una molécula encapsulada de agua ultra pura. La cúrcuma, con sus propiedades antiinflamatorias, energizantes y también anticancerígenas, que combaten como el estrés oxidativo en nuestro cuerpo, reduciendo la inflamación celular. Y aquí podríamos resumir en una manera ya sintetizada que hay un grupo de esos ingredientes que tienen una función antioxidante, como la vitamina C, glutatión, la cisteína, el ginkgo biloba. Hay unos que tienen una función de mejorar la energía mental y cognitiva, como la cafeína, la acetil-L-carnitina y la L-cianina. La reducción de la inflamación celular, como es la cúrcuma y el MSM. El soporte de lo que son los neurotransmisores, la conectividad en el sistema neural, que sabemos que si se pudiera, se habla que realmente si se conectan todas las neuronas del cerebro, serían capaces de darle aproximadamente 4 vueltas al globo terráqueo. Y la velocidad de cálculo de que ocurre a nivel cerebral está alrededor de los 16 cuadrillones de veces por segundo, que es como si se sumaran prácticamente los granitos de arena de todas las playas del mundo y eso se multiplicara por una cifra de 1300 por segundo. Imagínense una cosa impresionante, la capacidad de procesamiento que tiene nuestro cerebro. Entonces, este grupo, que incluye una forma de presentación de vitaminas de complejo B, la L-cianina, la acetil-L-carnitina, el fosfatidilcerina, son los que aportan esa transmisibilidad rápida, esa conectividad rápida, la comunicación interneuronal. Y finalmente, acá abajo tenemos quienes mejoran el flujo de sangre, porque como bien le decíamos, uno puede tener una buena dieta, puede tomar buenos suplementos, pero si no tiene una buena vascularización, que aumente la dilatación de esos vasos sanguíneos para que logren, e incluso con colágeno, porque en este caso el ginkgo biloba no solamente ayuda con la vasodilatación, sino también que tiene colágeno y eso mejora mucho y protege las paredes de los vasos sanguíneos. El magnesio, la arginina, etcétera, todo esto de por sí es bueno, pero cuando se combinan, no solamente es un aumento brusco de energía, como cuando ocurre cuando uno toma bebidas energéticas y después viene una caída brusca, cuando tiene un pico grande de azúcar y viene una caída brusca, sino que es una energía limpia, sostenida y mantenida en el tiempo, con un óptimo rendimiento cerebral, pero de una manera instantánea, pues usamos una tecnología de absorción rápida con una utilización inmediata que llega entre 60 y 70 segundos. Y aquí, ¿cómo funciona el neuro? Hablamos de la encapsulación molecular de Hydrostack Nanodelivery para tener una mayor eficacia. Ya saben que se descomponen las moléculas de agua en nanopartículas y esas nanopartículas también de estos elementos mencionados anteriormente que tienen efecto antioxidante, efecto antiinflamatorio, efecto neurotransmisor, reducir inflamación, mejorar lo que es el flujo sanguíneo a nivel cerebral, la energía, etcétera, van a ser nanonizados y envueltos rápidamente por esa molécula de agua que es invitada al interior de nuestra célula, pero va por vía sublingual, directo al corazón en 30 segundos y está ya listo para ser utilizado entre 60 y 70 segundos. No más usar vía digestiva que toma 45 minutos, 1 o 4 horas. Como le expliqué, cuando coloquen las dos tapitas que se recomiendan de neuro, esas tapitas se van a colocar debajo de la lengua. Recuerden bien, ideal en la fase de absorción entre 12 y 8 de la noche. Ideal comenzar a las 4, después pueden expandirlo antes de las 8 o después de las 12 de mediodía. Dejarlo 30 segundos mínimos en contacto con la cara inferior de la lengua y después subirlo sobre la lengua y enjuagarlo 2, 3, 4 minutos y después tragarlo. Una eficacia mejorada de los ingredientes en la tecnología Hydrostack implementada por Neuro descompone, ya saben, sus poderosos ingredientes en partículas nanométricas para facilitar una área y extendida
eh, cobertura de superficie, mejorando así la biodisponibilidad y la utilización rápida. Así que ya mencionamos cómo hacer en las instrucciones del uso del neuro. Y usted siéntese libre también de usar neuro con más frecuencia si lo desea. Si usted va a tener una presentación como la que voy a hacer acá, como estoy haciendo ahora, yo me tomé mi neuro antes de empezar, justo antes de las 8 de la noche. Y acá me tomé mi switch y me eché mi Numeskin. Así que este producto ha sido garantizado su pureza y calidad. Se ha aprobado por instituciones ajenas a NUMI. Si se ha sido prueba de terceros y validada, se ha demostrado sus altos estándares de pureza y calidad y está garantizada su evolución durante 30 días. Usted lo puede usar sin ningún problema. Además, ha sido certificado por el Consejo Americano del Cerebro y ha sido uno de los pocos suplementos que ellos aprueban. Y ese es el Consejo del Cerebro de los Estados Unidos, que es muy importante. ¿Qué nos hace sobresalir? Como hemos dicho, lograr reducir ingredientes tan claves y tan críticos a un nivel nanométrico. Cuando uno reduce a nivel nanométrico, aumenta, como vieron ya, la superficie de cobertura. Y aumentar la cantidad de área de cobertura, pues va a facilitar una absorción instantánea y por tanto una biodisponibilidad. Ya esa palabra la vamos a quitar y vamos a empezar a decir una utilización intracelular inmediata. Y cuando nuestras células estén usando inmediatamente esta suplementación, los resultados van a ser mucho más rápidos. Así todo accionado por Hydrostack, por el encapsulamiento celular que habíamos mencionado, encapsulamiento molecular que habíamos mencionado. Esta fue la opinión de un eminente científico y médico que hace 18 años yo me interesé por el conocimiento del glutatión. Alex me trajo información acerca del glutatión. En esa época eran precursores, nada más y nada menos que era el presidente 159 de la Asociación Americana de Medicina. Estoy hablando del 2008, donde él decía que suplementaciones precursoras de glutatión en esa época iban a ser más famosos a sus creadores que los que crearon la vacuna contra la polio, por el impacto que tiene en la salud humana. Quiero que vean, yo le llamo ya hoy en día a nuestros productos los productos de 5 días, porque en 5 días puedes ver cambios que normalmente pudieron haber tomado hasta 5 semanas. Mira lo que le pasó a esta paciente que se cayó de su bicicleta, se peló la cara en la carretera y 5 días después, para sorpresa, mira cómo terminó. El otro caso que les voy a mostrar es un caso de un niño que llegó a mi consulta alrededor de Christmas, un fuego artificial, un fuego pirotécnico, en vez de ir al cielo, le fue a la oreja, le hizo una quemadura significativa. 5 días después, miren cómo estaba. Gracias al uso de la tecnología que nosotros tenemos. Ella es mi mamá, se me cae en Cuba, se me fractura un brazo, pero se hizo un hematoma muy grande alrededor del ojo. Y ella toma anticoagulantes. 5 días después, mira cómo estaba esa cara. Solo quedaba la marquita de los puntos. Todo gracias al uso de nuestra tecnología. Así que fueron 4 días nada más con New Me Skin, a propósito. Solamente 4 días con el uso de nuestro producto. Mira cómo quedó el ojo de mi mamá. Este muchacho pudo volver al almuerzo de su escuela gracias al uso de nuestra tecnología después de haber sido desahuciado por dermatólogos. Y en razón de que en promedio de 3 meses, creo que fue máximo, y con el uso de la tecnología de New Me Skin, logró reincorporarse a sus clases y a su almuerzo, a su horario de almuerzo. Así que yo les doy las gracias. Tomamos exactamente una hora.